Igual cualquier ejercicio que vayan encontrando en lo que va de la clase, lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Estamos? O sea, si tal vez hoy no andan ninguno de variables separables, pero mañana sí. Entonces, mañana interrumpimos el ratito de inicio de clase y revisamos. Oye, no se preocupen. Pero sí, la idea es tratar de tener prácticamente una generalización de todas las técnicas de integración, no solo de ciertas. Si pueden, si observan los ejercicios que están hechos en los recursos, ahí hay de todo. Desde sustitución trigonométrica, los que habíamos trabajado, integración por partes también en forma tabular, cuando en integración por partes aparece un integral que deja una fija y la otra se integra y luego en la que usted integra, simplifica, se hace cero una parte y ya le queda. O sea, hay varias ideas ahí, no solamente es una en particular. Cheque. Ahí de todo, de todo, de todo, de todo. Funciones racionales de senos y cosenos. Estamos. Pues si van encontrando problemas, los traen, los revisamos y listo. Cheque. No se preocupen. Igual, si encontraran alguna duda de alguno de los ejercicios que ya está resuelto en el campo, entonces igual, me consulten aquí. Cheque. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito con lo que son las ecuaciones diferenciales exactas. Miren, para resolver las exactas, la idea es que nosotros hacemos una comparación. ¿De con qué vamos a hacer la comparación? Entonces, todo surge de esta forma que están viendo acá. Miren. Esta forma, nosotros en cálculo 2 la conocemos como la derivada total. ¿Sí? ¿Qué se llama? Esta dz, que lo que está calculando es una aproximación de un cambio en z, cuando nosotros nos estamos moviendo del punto x, y al punto x más delta x, y más delta y. Entonces, esto es lo que nos permite aproximar ese diferencial de z, que es el z del que tiene los delta menos el zx, nada más. Pues con esto lo aproximamos. Entonces, este se construye como parcial de f respecto a x por un diferencial de x más parcial de f respecto a y por un diferencial de y. En el caso de estar trabajando con una función f de x, y que es constante, entonces pasa que esta diferencial total se convierte en cero y tiene esta estructura. ¿Listo? Entonces, la derivada total de una función de la forma f de x, y igual c, donde c es un número, tiene esta forma de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos la comparación nosotros? Entonces, la idea de las exactas va así. Tenemos nosotros una ecuación diferencial. La ecuación diferencial que vamos a estar manejando para esta parte, así como una estructura general, es esta. Es m de xy de x más n de xy diferencial de y igual 0. Si observan, esa ecuación diferencial que acabo de colocar se parece a la expresión que está aquí. Miren. Tiene cierta similitud, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros actuamos por comparación y decimos, bueno, estas dos expresiones son similares, podríamos decir que esto de arriba va a surgir de una función f de xy igual c. ¿Quién sería esa función f de xy igual c para esta cosa de arriba? ¿Quién sería? ¿O qué sería? Si esta es nuestra ecuación diferencial, esto de aquí,
y estas dos expresiones son similares, nosotros sabemos que esta expresión surge de una de estas, ¿sí? Entonces, ¿qué sería esta expresión para esta ecuación diferencial? Comparándola, ¿qué sería? ¿No? ¿No se les ocurre? Pues recuerden, de esta expresión sale esto, ¿sí? Entonces, estas dos cosas se parecen. La pregunta del millón es, ¿qué será para nuestra ecuación diferencial esa función? ¿Qué buscamos nosotros acá? ¿Ah? Familia de funciones, pero ¿cómo le decimos a eso? ¿Cómo se llama esa familia de funciones? Ajá. Curvas. ¿Cómo? Funciones uniparamétricas. Ajá. ¿Cómo le decimos a eso? ¿Qué es eso? No piensen en soluciones tan difíciles. Ajá. Ya les dije, ¿cómo se llama? ¿Qué sería entonces para nosotros eso? ¿La qué? ¿De la ecuación diferencial? La solución exacta no, quitémosle el apellido. Sería la solución general. Nada más. ¿Estamos? Entonces, esta expresión de aquí, para nuestra ecuación diferencial, sería la solución. ¿Estamos? Estamos comparando. Por comparación decimos, bueno, como se parecen, esta expresión me da esto, entonces nuestra ecuación diferencial o para nuestra ecuación diferencial, esta cosa sería la solución. ¿Estamos? Porque nosotros no conocemos la parcial de f ni la parcial de y, solamente sabemos que están dos funciones. Entonces, de existir esa solución, ¿sí? Entonces tendría que tener esta forma. Miren, cheque. Ajá, ahora la historia es cómo vamos a identificar nosotros que estamos aquí o que podemos buscar esa solución. Entonces, para eso, recordemos algo. Bueno, como la estamos comparando, bajo la supuesta idea de la comparación, decimos m, entonces, m de xy debe ser a fuerzas la parcial de la función respecto a x, ¿sí? Y n de xy debe ser la parcial de la función respecto a y. ¿Estamos? Entonces, ¿qué característica satisfacen las funciones en dos variables respecto a sus derivadas de orden superior? Por ahí hay una condición que siempre la van a cumplir, asumiendo continuidad tanto en sus derivadas de primer orden como en la función original. ¿Se acuerdan? ¿Qué condición siempre la cumplía? Una función que era continua y que sus derivadas parciales de primer orden eran continuas. Cálculo 2. ¿Las? No. Condición no. ¿Qué condición cumplían algunas derivadas de segundo orden? ¿No? ¿Cuál? ¿Cuáles eran derivadas iguales? ¿Cuáles? Las cruzadas. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? Entonces recordemos, nosotros sabemos que la segunda derivada de f, primero respecto a x, luego respecto a y, iba a ser igual a la segunda derivada de f, primero respecto a y, luego respecto a x, siempre que se cumpliera que la función era continua y que sus derivadas parciales de primer orden eran continuos. ¿Sí? Entonces, asumiendo que eso se cumple para nosotros y readecuando esto que acabo de escribir aquí arriba, esto de acá, miren, esto,
esta condición, ¿cómo se traduciría en términos de de lo que estamos considerando nosotros, de nuestra consideración? Separemos esas derivadas. Derivada respecto a y de lo que derivé antes respecto a x. Igual derivada respecto a x de lo que antes derivé respecto a y. Si cambio eso con lo que tengo aquí arriba, con esto, ¿qué me quedaría? Parcial de y respecto a quién? A m. Eso va a ser igual a la parcial de x respecto a quién? A n. ¿Sí? O en otras palabras, m de y igual a n de x. Entonces, todo va a partir de ahí. Todo va a salir de esta condición. Si nosotros establecemos que esto se cumple, automáticamente caemos en la existencia de la función f de x y igual c y se cumple todo lo que está anteriormente. Esa va a ser la condición para determinar si nuestra ecuación diferencial es exacta. ¿Check? ¿Estamos bien? Eso lo tengo aquí en el documentito este. Palabras más, palabras menos. Establecemos que la familia de las curvas, toda la historia. Esta es la condición. Bueno, aquí mencionan cuándo es exacta. Es cuando hacemos la comparación y luego sale la condición para identificar que es una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Nosotros primero avanzamos con la condición. Si la condición se cumple, podemos considerar lo que seguía aquí. Si esto es verdadero, decimos, parcial de la solución respecto a x debe ser m. Y parcial de la solución respecto a y debe ser n. Entonces, vía integración, nosotros calculamos a f siguiendo cualquiera de estos dos caminos. Ya se los voy a mostrar. Una vez que ustedes tienen f, lo igualan a c y esa sería la solución para nuestra ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, este es lo primero, verificar la condición. Entonces, ahora vamos a considerar de que la condición se cumple. Y podemos partir de esta parcial o de esta parcial de aquí. Supongamos que partimos de esta parcial. ¿Qué pasa si nosotros consideramos esa? Entonces, sería proceso de solución. Para el proceso de solución, ojo, ya pasamos por uno. Uno se cumple. Uno es verdadero. Entonces, primer camino. Decidimos tomar que la parcial de f respecto a y es n de x, y. Pónganme atención. La idea va así. Vamos a integrar a ambos lados respecto de la variable y. Integramos parcial de y respecto a y igual a la integral de n de x, y respecto a y. Al integrar parcialmente, la función que teníamos en el lado izquierdo se convierte en f. ¿Sí? Pero en el lado derecho va a aparecer la antiderivada de la función tomando a x como constante. La voy a representar con esa n que está escrita de forma diferente. Más una función que va a depender de la variable que se va a eliminar en una parcial. En ese caso particular, esta función depende de x. No aparecería una constante como regularmente pasa cuando integramos. Porque cuando integramos, recuerdan, en cálculo 1, aparecía una constante. En nuestro caso, que estamos integrando parcialmente, va a aparecer una función que depende de la variable contraria. Si integramos respecto a y, aparecería una función que depende de x. Si integramos respecto a x,
aparecería una función que depende de y. Listo. Entonces aquí, miren, ya tenemos f de x, y igual a la antiderivada de la función n más una constante h de x que no sé quién es. Cheque. Ahora derivamos esta función que acabamos de encontrar y la vamos a derivar respecto a x. Al derivar esta f respecto a x, tendríamos esta n respecto a x más, como la función h depende solamente de una variable, la derivada que aparece ahí no es parcial, es ordinaria. Entonces, más la derivada de h respecto a x. ¿Sí? Esto lo vamos a igualar con la función que no tomamos de inicio. Entonces, esta última expresión, n derivado respecto a x, más, podemos llamarle h', va a ser igual a la función m de xy, que es la otra parte de la ecuación diferencial. ¿Sí? Simplificando esto, si todo lo hemos hecho correctamente, verificamos que esto se cumplía, entonces eso se reduce a una ecuación diferencial de variables separables. ¿Qué significa? Que esto va a ser h' de x igual a una expresión g que depende de x. Si todo lo hicimos correcto, eso va a pasar. Si hicimos algún error, cometimos algún detalle por ahí, obviamos una cosa, no se va a cumplir. Entonces es un indicador de que vamos mal. Entonces ahí debe quedarme esa ecuación diferencial en variables separables. Entonces integramos nuevamente. H de x va a ser igual a la antiderivada de la función g minúscula, y ahora aquí sí va a aparecer una constante de integración, porque estoy integrando respecto a una sola variable. ¿Sí? Esa es mi h. Esa h la voy a reemplazar en donde corresponde. Esa h la vamos a reemplazar acá, miren. Ahí la reemplazamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Entonces, nuestra función f de xy va a ser igual a la n que habíamos encontrado de la integración más la función h e de x constante 1, ¿sí? Pero dijimos que si esa función existe, es constante. Entonces, si esta función existe, implica que n de xy más g de x más c1 es c2. Esa es nuestra solución. Y para fines prácticos, no trabajamos con dos constantes. ¿Con cuántas constantes trabajamos? Con una. Son ecuaciones de primer orden. Por tanto, nuestra solución es n de xy más g de x, y eso es igual a c. ¿Me siguen la idea? Eso si decidimos partir de n. Como segundo camino, haciendo un proceso similar, podemos partir de m también. Entonces, este segundo camino lo voy a pasar un poquito más rápido. Segundo camino es arranco buscando a f, saliendo con m. Integramos respecto a qué variable? X. Entonces, f de xy se va a convertir en la integral de m de xy respecto a x.
Esto me da una antiderivada para esa función m. Mire que le pongo esas rayitas abajo para indicar que es una función integrada. Más algo que depende de quién. De y. Ahora, como estoy haciendo un proceso similar, ¿respecto a quién derivaríamos esto? Respecto a y, ¿correcto? Voy a derivar esta función. Uy, perdón. Respecto a y me va a quedar la m respecto a y más h' de y, pues una derivada ordinaria. ¿Sí? Esto lo vamos a igualar ¿con quién? Con la que quedó botada. ¿Cuál quedó botada? N. Aquí de nuevo, por obra y gracia del Señor, si todo está bien, todo está bien, si derivamos bien, si hicimos la integración correcta, también queda de variables separables. H' de y igual a una función P de y. ¿Estamos? Y luego integramos. H de y va a ser igual a P mayúscula de y. Y concluimos, por tanto, la solución es la función m que encontramos al inicio más la función p que salió después igualado a una constante. No hay necesidad de que aquí le agregamos la constante y que aquí colocamos las dos constantes, ¿no? Una vez que ustedes encuentren h, tomen la constante que sale de ahí con 0, luego reemplazan el p aquí al inicio y listo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿De dónde? Ajá. Sí, esa constante de aquí la toman como 0. Y luego aquí solo colocan C, que es la que arma la familia de soluciones. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos claros con cualquiera de los dos procesos? Ahora, una pregunta para ustedes. Tengo dos funciones. ¿Sí? Al tener esas dos funciones, ¿serán diferentes o iguales? ¿Qué opinan? Vieron que salen de dos procesos distintos, similares pero distintos. La pregunta para nosotros es, ¿esta función que salió de acá será una función parecida a la misma o serán dos funciones totalmente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra? ¿Qué opinan? ¿O qué creen? ¿Son iguales? ¿Sí? Son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo justificamos que son iguales? Mm, digamos, podríamos decir que sí, pero hay algo más fuerte que nos dice, tiene que ser lo mismo. Ajá. Eh, bueno, partir del mismo lugar y llegar al mismo lugar final es válido, pero hay un argumento más fuerte todavía. Y el hecho de decir que distintas, no, no porque la ecuación sea cero es que necesariamente estas últimas van a cambiar de signo, no. Correcto. Por el teorema de existencia y unicidad, al final estas dos funciones son la misma o algebraicamente equivalentes. ¿Estamos? Pero ¿cómo lo justificamos? Teorema de existencia y unicidad. Por esa razón se cumple. ¿Estamos? Y no andamos pensando de que si salen distintas. No, aquí van a salir igual o algebraicamente equivalentes. ¿Qué significa eso? Que nosotros hacemos algún arreglo, alguna simplificación, alguna racionalización, alguna identidad trigonométrica, cualquier cosa de esas, nos lleva a la misma expresión. ¿Listo? ¿Seguro? ¿Copiado?
Pues, primer ejemplo entonces, aquí no andamos con tanto romanticismo. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a ver. Recuerden el enunciado, ¿verdad? Determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial. 1. Y miren esta, está bien bonita. dy de x va a ser igual coseno de y, coseno de x, más 2x, seno de x, seno de y, más 2y, y nada más. Siempre nosotros, cuando tenemos una ecuación diferencial y nos dicen, determine la solución general, siempre tenemos que empezar a descartar. Entonces, ¿será de variables separables? Recuerden, para hacer de variables separables, nosotros tenemos que ver fácilmente una factorización de tal manera que tengamos una función que dependa de x, otra función que dependa de y en este caso, y que ambas estén multiplicándose. ¿Podríamos hacer eso ahí? ¿Sí o no? Siempre nos preguntamos eso. Porque recuerden, variables separables, a pesar de que tienen integrales feas, siempre es el método más fácil. ¿Se podría separar eso así? No, ¿verdad? Si se fijan, tenemos suma en el numerador, suma en el denominador. Desde que esa suma el denominador existe, ya no podemos separar nada. Aparte que está multiplicándose en una parte la x y la y. Seno de x, seno de y, coseno de y, coseno de x, no lo vamos a poder separar. ¿Estamos? Entonces tratemos de darle la forma de la ecuación diferencial inicial. M de x más n de y. Ahí pueden jugar ustedes como quieran. Porque a veces decimos, esta parte la multiplico, esta la multiplico y listo. ¿Sí? Y después, cuando le están comparando, pueden restar lado izquierdo menos lado derecho o lado derecho menos lado izquierdo. No importa. ¿Estamos? Al final es la misma cosa. No es que si resta derecha menos izquierda o izquierda menos derecha, por un lado me va a salir un exacta y por otro lado me va a salir una cosa que no es exacta. No. Si es exacta, va a funcionar de entrada. Porque es el segundo método que siempre revisamos nosotros. Si miramos que no es de variables separables, intentamos llevarlo a la forma. Entonces, seno de x, seno de y, más 2y de y igual coseno de y, coseno de x, más 2x de x. Miren, la manipulación de la derivada es como quien dice una fracción. ¿Sí? Y luego, ¿qué lado quieren restar? ¿Derecha menos izquierda o izquierda menos derecha? ¿Quién tiene la lista? ¿Y la lista? Ajá, cuénteme. ¿Cuál? ¿Cuál restamos? ¿Derecha menos izquierda o izquierda menos derecha? Vaya, pues. Izquierda menos derecha. Entonces, tenemos coseno de y, coseno de x, más 2x de x menos seno de x, seno de y, más 2y
de y igual 0. Ahí ya verificamos que esto es m y que esto es n. ¿O hay que hacer algo más? Ahí verificamos directamente quién es quién. ¿O hay que hacer algo más? Podemos regresar a la forma, miren. Miremos la forma. Miren de dónde salimos. Ahí está la forma de la ecuación diferencial. ¿Ve? Aquí está arriba. M de x más n de y igual 0. ¿Ya estamos en la forma o hace falta algo más? ¿O tienen alguna pregunta que hacerme previo? Miren esta expresión de arriba y compárenla con el inicio de nuestro ejercicio. ¿Ya está en la forma? Ajá. El menos que está ahí no debe estar ahí. Entonces decidimos nosotros, ¿dónde lo metemos? ¿Aquí o aquí? Da igual. ¿Estamos? Entonces lo metemos en el coeficiente que está a la par, pues. Entonces todavía no tenemos la forma. Porque la forma dice m de x más n de y. Entonces, coseno de y, coseno de x, más 2x de x, más menos seno de x, seno de y, menos 2y de y igual a 0. ¿Sí? Y ahora sí tiene la forma. Entonces, m es esta primera función. Y n es la segunda función. Si le quiere quitar esos paréntesis, está bien. O no los copian. Va, quita lo que no es. Entonces, derivamos a m respecto a quién era. Si tienen que ver el apunte, acuérdense. Cruzadas las variables. M multiplica el de x, n multiplica el de y las variables se cruzan. Entonces, a m lo derivo respecto a quién? A y. Y a n lo derivo respecto a el x. Siempre variables cruzadas. Si derivan a m respecto a y, la derivada del coseno de y, ¿a qué es igual? La derivada del coseno de y por coseno de x, ¿qué nos queda? Respecto a y, ¿verdad? Menos, ajá, menos seno de y, coseno de x. ¿Solamente? Más 2. Más 0, ¿correcto? Porque depende de x. Listo. A n respecto a x. Menos coseno de x, seno de y. ¿Se cumple? ¿Son iguales esas dos funciones? Sí, exacta. ¿Cómo es exacta? Bueno, partimos de donde queremos. La lista, otra vez. Ahí está. Miren los números que están ahí. Yo no se vaya a escoger usted, va. Dígame un número de los que está ahí lleno. Cualquiera, el que más le guste. 14. ¿Quién es el 14? Ahí está, pues. ¿Con qué función salimos? ¿Con M o con N? ¿Con cuál? Mírenla bien. Ahí da igual, ¿verdad? Recuerden. Lo estamos haciendo así aleatorio para que... ¿Con M o con N? Con M. Listo. Entonces decimos, como estamos partiendo con M, la función que andamos buscando se llama f de xy y vamos a integrar la función m respecto de qué variable.
respecto de X. Integramos respecto a X ahora. Coseno de Y por coseno de X respecto a X, ¿qué nos queda? Correcto. Coseno de Y, seno de X. ¿Algo más? ¿Más? X cuadrado. ¿Hasta ahí? Más H de Y, correcto. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos con esa función? Igualarla. No. Derivarla con respecto a Y. Vaya pues. Derivada de coseno de Y por seno de X respecto a Y. Menos seno de Y coseno a seno de X. Ajá. La derivada de X cuadrado respecto a Y. 0. La derivada de H de Y respecto a Y. H' de Y. Listo. Y ahora esta función, ¿qué le hacemos? La igualamos con N. Entonces, miren, menos seno de Y, seno de X, más H' de Y va a ser igual a menos seno de X, seno de Y, menos 2Y. Una ecuación. Hacemos la magia y observen, H' de Y es menos 2Y. Tal cual les dije que iba a pasar, eso pasó. ¿Y ahora? Integramos, ajá. H de Y, ¿a qué es igual? ¿Cuánto? Y cuadrado. Menos Y cuadrado, listo. Y ahora tenemos la función f de xy, que es coseno de Y, seno de X, más X cuadrado, menos Y cuadrado. ¿Sí? Y ya está, ¿verdad? Esa es la solución ya. Ajá. Por tanto, eso que acabo de encontrar es la función. Por tanto, nuestra solución es esto igual a C. Esa es nuestra solución. Si nos venimos con el otro camino, vamos a llegar a lo mismo. ¿Sí? ¿Me creen, verdad? Gracias, hombre. Pucha, yo también los quiero. Vaya, pues intenten, a ver. Aquí partimos de M. Les voy a dejar el chancecito aquí. No se vayan, ¿verdad? No los estoy diciendo que se vayan. Faltan 10. Ayer se me escaparon, hoy no. Entonces, pregunten lo que tengan que preguntar en este momento. Mientras tanto, los que van teniendo el camino más o menos claro, arranquen con N haciendo algo similar. Voy a dar un par de minutitos, unos 3, 4 minutitos. Si quieren que baje, bajo. Si quieren que suba, subo. Ustedes me dicen y me van preguntando. ¿Alguien tiene alguna duda previo a comenzar a rayar? El problema es bien sencillo. Sí, es bien sencillo. Como el del examen, porque de ahí salió. Pero, ¿saben lo que sucede? ¿Qué pasa si le sale ese ejercicio en examen? Y usted empieza a rayar y mira que todo va saliendo bien fluido. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Que está malo, ¿verdad? ¿Por qué piensan eso ustedes? Tan mal corazón creen que tengo. Pucha, dice, estoy haciéndolo y todo va saliendo tan bien que no me lo puedo creer. Parece que algo malo está pasando aquí, dice. Y empezamos, ¿verdad? Y empezamos, no, hombre, ya sé, me equivoqué, dice. O como el de cálculo, que hoy un cipote de cálculo, le digo, era la división de dos polinomios. Y entonces la respuesta quedaba, voy a decir un número, 32 quintos. Y viene el muchacho y me dice que queda, ¿qué?
13/5, pero eran dos polinomios. Y le dice, no, hombre, le dice, da, esto le dice. Ya sé cuál es mi error, me dice, pero es que yo pensé que estaba bromeando y está viéndomelo en serio. Es que la tengo en radiana en la calculadora, por eso no me dio, me. Y lo quedo viendo, no, no, hombre, no es cierto, le digo, no diga eso, hombre, que las funciones polinómicas, bueno, en todo caso, las racionales no son afectadas por los radianes. Pero no es cierto, le digo, cuidado, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, siempre, 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 si usted está seguro, como dice el compañero, de su proceso, aunque vaya saliendo bien fácil, pero usted está seguro de su proceso, no dude. Porque si duda, después, ¿qué pasa? Cuando usted duda, ¿qué hace en el examen? Empieza a borrar, sí que son bien predecibles. Sí, entonces empieza a borrar. Ajá, y empieza a borrar. Y estudió con el compañero que tiene y empieza a borrar al compañero que le entiende. Y el que recibió la explicación del que le entiende, ¿qué va a hacer? Pucha, está borrando aquel, dice. Va a estar bien yuca, dice, y a mí este primero me quedó bien fácil. También empieza a borrar y como por cadena. Entonces, no duden. ¿Hay preguntas? ¿Ya terminaron la solución? Ah, es que usted no nos deja trabajar, profesor. Me dicen y voy bajando. Voy a ir medio trabajando y ustedes también me van ayudando ahí. Voy a darles unos 2 minutitos más. Tienen que partir de n. Si alguien quiere ir dirigiendo, como que, vamos a integrar respecto a quién. Respecto a y, listo. La esta se integra respecto a y. Luego, ¿se iguala? No. ¿Se deriva respecto a quién? Respecto a x. Después, compañera, ahí sí, se iguala. ¿Se iguala con quién? Con m. Y luego, pasa la magia, nos queda de variables separables. ¿Respecto de qué variable? X. Encontramos la función que asumimos, reemplazamos en f. Esa es la parte que no es necesario que lo hagan. Hay un paso que no es necesario. Yo no quiero ver esta f, pero si usted la quiere ver, está bien, déjela ahí. Pero no es necesario. Usted, una vez que encuentra h, reemplaza e iguala a c, pero se olvida de la f. ¿Estamos? ¿Quién ya terminaron? 1, 2. Vamos a comenzar. 3. También voy a hacer la aclaración porque alguien una vez me preguntó, ¿tengo que hacer siempre los dos procesos? ¿Qué creen ustedes? ¿En las exactas se hacen los dos procesos? No, ¿verdad? Hace uno de los dos. Aquí porque estamos estudiando, entonces vamos a hacer los dos, pero solo por estudio. F de X, Y es esto integrado respecto a Y. Entonces, si integramos respecto a Y, ¿qué queda? Seno de X, coseno de Y, menos Y cuadrado, más H de X. Derivamos esto respecto a X. Coseno de X, coseno de Y, H' de X. ¿Sí? Igualamos entonces coseno de X, coseno de Y, más H' de X, a N, perdón, a M, que era esta expresión de acá. Ahí está. Simplificamos. H' de X es
2x, integramos respecto a x, x cuadrado. Una vez que encuentran ese h, ahí es donde les digo que pueden ahorrarse unos 10 segunditos, que luego se va a convertir en un minuto. Ya luego les digo por qué. Por tanto, seno de x, coseno de y, menos y cuadrado, más x cuadrado, igual a c. ¿Obtuvimos la misma solución o soluciones diferentes? Ahí está arriba marcada. ¿Misma solución o soluciones diferentes? ¿O opuestas? Ajá, la misma, ¿verdad? A veces nos puede salir opuesta, sí, no pasa nada, al final es la misma función. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Está claro el procedimiento general? ¿Sí? En el documento les voy a agregar un par de ejercicios para que los trabajemos mañana. Pero ustedes intenten al rato ahí, antes de dormir, aparte de los 6 videos que tienen que ir a ver, por los 3 de ayer, los 3 de hoy, y cheque. Yo la subo al grupo de Telegram. Sí, listo. Sí, sí, sí. Todo lo subo al grupo de Telegram. Ahí está, en el campus. Listo. Cuénteme. Nos vemos mañana. Sí, siempre. Cheque, buenas noches. Buenas noches, compañera Iris.